Vamos a continuar en una siguiente predicación sobre ofrenda bíblica. Esta es la tercera de 4 en la serie. Estamos estudiando un tema muy importante para la iglesia, la ofrenda bíblica. Bíblicamente, ¿cómo se debe ofrendar? Ya estudiamos en 2 anteriores que Dios estableció en el Antiguo Testamento diezmos y ofrendas para que su pueblo le adore. A Israel le mandó que diera 3 diezmos y ofrendas. Estos diezmos conformaban el 23% de sus ingresos más las ofrendas. ¿Por qué los daban? ¿Por qué los daban? La respuesta que hemos mantenido en mente en esta serie de predicaciones es la siguiente. Dios dijo, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Éxodo 23:15. Una frase que se repitió a lo largo de las generaciones. A través de esto vemos el carácter de Dios, vemos también a Dios como un rey soberano que pide y merece tributo. Con diezmos y ofrendas, además Israel sostenía a los levitas, aquellos encargados de la adoración en el pueblo. Además, llevaba a cabo las fiestas anuales para todo el pueblo y también, mediante los diezmos, sostenía a pobres, viudas, huérfanos y extranjeros. Israel fue fiel en esto por varios siglos, hasta que casi unos 500 años antes de Cristo, Israel falló. Comenzó a abandonar la adoración. Aún siglos atrás comenzaron a desviarse desde Salomón, comenzaron a olvidarse del templo y comenzaron a olvidarse de las ofrendas. En algún momento Dios les confrontó, los sentenció con la voz de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Me habéis robado. Y el pueblo de Israel decía, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les respondió, en los diezmos y ofrendas. Y por cierto, esta frase, me habéis robado en diezmos y ofrendas, es una frase, diría yo, favorita de líderes que actualmente buscan amedrentar a las iglesias con un dedo acusador para motivarles, para amenazarlos, para pedirles diezmos y ofrendas. No queremos hacer eso. Queremos entender lo que significa adorar a nuestro Dios Rey majestuoso a través del dinero que proviene de Él. ¿Cómo ofrendar bíblicamente? ¿Cómo dar a Dios? Ofrendar no es solo dar dinero. Tal pareciera que lo que acabamos de hacer hace un momento fue simplemente poner ahí en un sobre billetes y monedas, pero va mucho más allá de eso y es lo que hemos estado estudiando. Significa obediencia a Dios, significa adoración, significa reconocer quién es el dueño de todas las cosas, todo lo que poseemos, significa dar con gratitud. Venimos a adorarle con nuestras voces en la alabanza, venimos a adorarle con nuestra mente puesta en su palabra, venimos a adorarle mediante las oraciones todos juntos y venimos a adorarle también con las ofrendas, reconociendo que todo proviene de Él, que Él cubre todas nuestras necesidades, amén. Ahora, los diezmos, mucha atención, ya no fueron ordenados en el Nuevo Testamento. Ya no encuentras un mandato explícito para la iglesia a dar diezmos, pero sí la ofrenda. Sí la ofrenda. La semana pasada terminé con un ejemplo, una comparativa de 2 iglesias. Para recordarlo por un momento, hablamos de cómo estas 2 iglesias se encontraban en la disyuntiva de pedir diezmos a la iglesia o pedir solamente ofrendas. Actualmente, y ustedes saben, hay iglesias que enseñan que la iglesia debe diezmar. Y hay otras iglesias
que hablamos de que la iglesia solamente da ofrendas. Entonces, estas dos iglesias se encontraron ante la decisión de determinar qué es lo que iban a enseñar a sus iglesias. La primera iglesia tomó la determinación de enseñar el diezmo. Y entonces, después de instruir a la iglesia, le dijeron acá a todos, ustedes deben diezmar. Y entonces, así comenzaron los hermanos a diezmar en esa pequeña iglesia de 50 personas. Y esa iglesia comenzó a diezmar. Así que, por ejemplo, el que recibía 5,000 pesos daba 500 pesos. Y el que recibía 10,000 daba 1,000. Y si alguien recibía 50,000, daba 5,000. Según las estadísticas, en nuestro país el ingreso promedio de cada persona que trabaja en promedio es de alrededor de 15,000 pesos mensuales. Y así esa iglesia comenzó a ofrendar, a diezmar, 10% cada persona. Así que esa pequeña iglesia, en promedio donde 30 personas trabajaban, en esa pequeña iglesia cada mes estaban juntando alrededor de 50,000 pesos. Esa iglesia entonces cuando vio que la iglesia diezmaba, tomó una determinación. En oración y con la guía del Señor, tuvieron un pastor de tiempo completo. Luego vieron la oportunidad de sostener a alguien como misionero ¿dónde se me ocurre? En Chiapas, por ejemplo. Y también comenzaron a ayudar a diferentes familias con una ofrenda mensual, a comprar folletos, Biblias para actividades de evangelismo, a cubrir necesidades, y tuvieron, después de todo ello, un cierto remanente de unos 10,000 pesos para ahorrar cada mes, para que después de ciertos meses pudieran comprar un terreno y construir una iglesia y no pagar renta. La iglesia estaba feliz, estaba contenta, las necesidades estaban siendo cubiertas y se dieron cuenta de que la oración que estaban haciendo no era la adecuada en el sentido de que Dios provéenos del dinero, sino que ya Dios había provisto el dinero, pero que estaba en las bolsas de cada uno de los congregantes. La segunda iglesia determinó que solamente se dieran ofrendas. Y así lo comentaron con la iglesia. Dado que el Nuevo Testamento no lo marca, solamente vamos a dar ofrendas. Entonces esa iglesia, pequeña iglesia también de 50 congregantes, comenzaron solamente a ofrendar. Y entraron dentro del promedio general que se ha estudiado, que el promedio en nuestro país de ofrendas de las iglesias cristianas es del 2.5%. 2.5%. Entonces cada persona comenzó a ofrendar lo que dispuso. Los que más, cierta cantidad. Los que menos, cierta cantidad. No diezmaban, daban su ofrenda. Al final de ciertos meses se dieron cuenta entonces que la cantidad recabada, 2.5% del ingreso de la iglesia, no alcanzaba para tener un pastor de tiempo completo, así que solamente pudieron dar un cierto apoyo al pastor. No alcanzaba para cubrir todas las necesidades de la iglesia en cuanto a familias necesitadas, así que solo dan un pequeño apoyo. No se podía sostener a un misionero o una misionera afuera, en algún otro lugar, así que eso se canceló, quedó dentro del ramo de partidas a futuro. No se podía tampoco ahorrar para un terreno, así que por el momento se dejó para más adelante y mucho menos, obviamente, construir. Y así, las dos iglesias, cada una, tomaron un rumbo distinto. ¿En cuál iglesia te gustaría estar? Ahora, la semana pasada terminé con esta ilustración de una manera muy intencional, porque quise dejarlo en sus mentes. Esta clase de ilustraciones quedan mucho en nuestras mentes para ponernos a pensar, pero también para lo siguiente. Mucha atención en esto. Lo que yo hice fue colocar esta comparativa de dos iglesias en donde muy probablemente
alguien diría que lo mejor es estar en la primera iglesia. Y entonces, tal vez algunos concluirían, no, seguramente yo quisiera estar en la primera iglesia, la que tiene pastor de tiempo completo, sostiene misioneros, compra todo lo necesario, la que está ahorrando, la que tiene todo lo necesario, la que tiene recursos para... Pero intencionalmente puse esta comparativa para decir hoy lo siguiente. Estos dos ejemplos, mucha atención en esto, estos dos ejemplos nos llevan por fuerza a una resultante. En esa resultante, la intención era que tú llegaras a la conclusión, claro que quiero estar en la iglesia en donde tiene todos esos recursos, aunque se den diezmos. Este es un ejercicio de lo que significa el pragmatismo. El pragmatismo es la filosofía de que lo que funcione, hagámoslo. No es tan bíblico, no importa, hagámoslo. Esta es una filosofía de ministerio que han abrazado muchas iglesias. No está el diezmo explícito en el Nuevo Testamento. Bueno, pero tampoco lo prohíbe. Hagámoslo. Si así la iglesia va a ofrendar más, hagámoslo. Si así vamos a poder tener un pastor o pastores de tiempo completo, sostener ministerios, comprar material, construir un templo para la iglesia, hagámoslo. Esa es la conclusión a la cual muchos liderazgos llegan. Y quiero ser muy abierto en esto para mostrarles cómo en muchas ocasiones las iglesias toman las decisiones en base no a lo que dice la Biblia, sino en base a lo que da más resultados, lo que da mejores resultados. ¿Sí me explico? Entonces, estoy yo diciendo que hay dos opciones y que la que resulte más conveniente es la que debemos tomar. No. Es solamente un ejercicio para llevarles a comprender cómo es muy fácil tomar una decisión en base a resultados. Entonces, ¿cómo logramos bíblicamente que una iglesia, escuchen, que solo ofrenda, tenga lo que una iglesia que diezma tiene? ¿Cómo logramos que una iglesia que solo ofrenda 2.5% pueda tener todo aquello que necesita y que lo tiene una iglesia que diezma 10%? Escuchen, la clave es esta: disposición y generosidad. Dios ha colocado en su palabra instrucciones para su iglesia, para que su iglesia esté dispuesta y sea generosa al ofrendar. En otras palabras, no tenemos que sacrificar la enseñanza doctrinal de una manera pragmática para forzar las circunstancias y para lograr que la iglesia tenga aquello que necesita. Dios manda que su iglesia sea dispuesta, que ofrende voluntariamente y que en sus ofrendas sea generosa. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 9, porque aquí vamos a ver las actitudes. Vamos a ver 4 actitudes, pero esta tarde vamos a empezar con 2 de ellas y completaremos en la siguiente parte otras 2. Aquí Pablo enseña actitudes que los corintios debían tener al ofrendar para que todos, escuchen hermanos, todos adoremos a Dios con nuestras ofrendas. En 2 de Corintios 9 vamos a tener todo este capítulo y no le voy a dar lectura en este momento porque vamos a ir viendo parte por parte. Vamos a ver varios versículos aquí, pero quiero que lo tengan listo y mientras llegan ahí en sus Biblias, acompáñenme a orar. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Hoy entendemos que tu palabra es la autoridad absoluta para nuestras vidas. Y aunque métodos y enseñanzas humanas puedan dar ciertos resultados,
nosotros queremos seguir tu palabra. Queremos trabajar en nuestros corazones. Queremos formar y moldear nuestros corazones en actitudes que son una adoración para ti. Bendícenos, por favor, esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Comencemos con dos actitudes. Les dije disposición y generosidad. Para comenzar ahí, en primer lugar, hablemos de la disposición, de la voluntad dispuesta. Están en 2 Corintios 9 y Corinto era una ciudad al sur en la península griega. Ya hemos estudiado acerca de esto en la región de Acaya, al sur, en la región de Acaya. Corinto era privilegiada, tenía un puerto que miraba al mar Egeo y que conectaba con la península turca en Asia. Con eso, Corinto era una ciudad moderna, cosmopolita, comercialmente próspera. La iglesia fue fundada ahí por Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Recuerdan? Esa iglesia recibió 1 año y medio de instrucción apostólica y después de ese tiempo Pablo salió. Al principio los corintios no eran muy dóciles. En realidad había muchos problemas. Mucho tiempo fueron las ovejas negras del cristianismo. Puedes notar simplemente las dos extensas cartas que tienen de parte de Pablo para tratar temas, áreas, situaciones, problemas, circunstancias. Prácticamente la iglesia de Corinto requirió un manual de resolución de conflictos, que son las dos cartas que tenemos. Pero no todo estaba mal. No todo estaba mal en Corinto. He aquí, mis hermanos, un área en donde ellos sobresalían bien: ofrendar. Ofrendar. Pablo dedica 2 capítulos completos, capítulo 8, capítulo 9, a la ofrenda. Pero no es que todo estaba mal. Aquí en esta área no les regaña, como en todos los otros temas, no llama su atención. Aquí les alaba y aquí les anima por sus actitudes. Primera actitud, capítulo 9. Véanlo ahí, los primeros 4 versículos, capítulo 9, los primeros 4 versículos. En cuanto a la administración para los santos, versículo 1, es por demás, dice ahí, que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Que tengan por un momento ahí su lectura. He aquí un área, mis hermanos, donde eran ejemplares los corintios. Ofrendar con voluntad dispuesta. Esa es la primera actitud que debemos formar en nuestros corazones. Ofrenda voluntaria, ofrenda dispuesta, disposición de corazón. Esto sucedió cuando llegó una hambruna a la región de Judea, Jerusalén. La primera iglesia, la más grande de su tiempo, la iglesia de Jerusalén, comenzó a ser fuertemente impactada por esta hambruna. Entonces Pablo envió comunicados a todas las iglesias pidiendo ayuda. Allá eso se encuentra en Hechos 11:29. En 1 Corintios 16, lo estudiamos la semana pasada, Pablo habla de la importancia de ofrendar y de la frecuencia. Y les dice, cada primer día de la semana pongan aparte algo. Así las iglesias fueron llamadas para abrazar con sus ofrendas a los necesitados de Jerusalén. En esta segunda carta ya están por recoger la ofrenda. Y Dios utiliza esta carta no solamente para hablar de la actitud de los corintios, sino para enseñarnos. ¿Yo debo aprender a ofrendar? ¿Tú debes aprender a ofrendar? Sí.
Es tan necesario como cuando pensamos en que los padres deben enseñar a los hijos a manejar el dinero. Cuando un chico tiene unos 6, 7 años, todos los que son papás saben que no pueden manejar grandes cantidades de dinero, tal vez unos cuantos pesos, y conforme van creciendo, la capacidad para manejar el dinero debe ser mayor, así como nosotros en las ofrendas. ¿Cómo debemos ofrendar? Respuesta: con voluntad dispuesta. Mis hermanos, nunca las ofrendas fueron obligatorias en cantidad como los diezmos. No, en 1 de Crónicas 29, hace un rato leímos una parte de esto en la ofrenda, David llama al pueblo a ofrendar. Voy a leer algunos versículos. Les llama al pueblo a que den ofrendas para la construcción del templo. Versículo 3. Además de esto, dijo David: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro, de Ofir, 7,000 talentos de plata. Versículo 5. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Pregunta David. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque, escuchen, de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Esto trajo una reacción en David, que en su oración dijo: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Israel dio con gusto. Cuando escucharon que había un plan de construir el templo para adorar a Dios, ellos quisieron involucrarse. ¿Se dieron cuenta? No estaban presionados. Tenían el deseo de dar a la obra del Señor. Querían dar. Ofrendamos no porque es tiempo de ofrendar. Ofrendamos porque es tiempo de adorar. Es tiempo de dar. No ofrendamos porque pasan la charola. No. Cantamos, oramos, leemos y ofrendamos. ¿Cantamos forzadamente? No. ¿Oramos porque nos presionan? No. Tampoco ofrendamos por fuerza. Esta es, mis hermanos, la actitud que adora, un corazón dispuesto a dar. Esto apunta a la máxima de la práctica cristiana. Hechos 20:35. Vean ahí en sus Biblias, en Hechos 20:35, cuando dice lo siguiente: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto lo dice Pablo. ¿Cómo es que Pablo supo que el Señor dijo esto? Seguro que a través de muchos otros hermanos, él supo que esta era una frase constantemente repetida del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Esta frase, mis hermanos, no está registrada en los evangelios, pero seguro Pablo la supo de varios más que le escucharon de labios del Señor. Una y otra vez el Señor fue de bendición, una y otra vez el Señor dio a enfermos, afligidos, endemoniados, paralíticos, hasta hambrientos, alimentó a multitudes, siempre dando, siempre enseñando. Así fue. Ahora, ¿por qué voluntariamente? Mucha atención. ¿Por qué voluntariamente? ¿Por qué no simplemente
poner una cantidad. La silla en la que estás sentado vale tanto, tu parte del lugar vale tanto, el metro cuadrado que ocupas vale tanto, los kilos de aire que respiras aquí valen tanto, tanto por miembro. Como en la casa, tanto de la casa, tanto de la escuela, tanto de la colegiatura, tanto de la luz, del agua, de los servicios. El transporte vale tanto. ¿Le puedo dar menos? No, cuesta tanto. ¿Por qué no? No es así con Dios. La adoración hacia Dios, escuchen, involucra el corazón, la disposición. Dios no quiere nuestro dinero, Dios quiere nuestra voluntad dispuesta. Porque involucra algo más que eso. ¿Saben qué involucra la voluntad dispuesta? Le voy a hacer aquí una pregunta de teología a los esposos. ¿Qué significa la voluntad dispuesta hacia tu esposa? En una palabra, amor. Amor. Esto es muy importante, casados, ¿cierto? Cuando vas al matrimonio, es muy claro que dices, ¿cuánto para la casa? Tanto. ¿Cuánto para la comida? Vamos a dedicar tanto. ¿Cuánto para los servicios? ¿Cuánto para esto? ¿Cuánto para mantenimiento? ¿Cuánto para gasolina? ¿Y cuántas veces vas a querer que te diga te amo en el día? Ah, pues 5. ¿Las quieres juntas o esparcidas? No, pues juntas. Ah, ok, muy bien. No. ¿Están de acuerdo? El amor está involucrado en ofrendar y debe ser espontáneo. Amor a Dios, amor a su obra, amor a los hermanos. Pablo entonces utiliza el ejemplo de otras iglesias en el norte de Grecia para decirles a los corintios cómo debían ofrendar. Las iglesias de Macedonia, retrocedan un capítulo 8, vean por favor en el versículo 8, dice 8:8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Vean ahí por favor el versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, hablando de Tito, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar que vuestra buena voluntad, versículo 24. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Mi hermano, tu esposa nunca te va a aceptar un te amo forzado. Nunca. ¿Me amas? Sí, te amo, ya lo sabes. Ah, pero dímelo como si de verdad lo sintieras. No vas a adorar a Dios, escucha, con una ofrenda forzada. Tu dinero llegará ahí, al canasto, pero no llegará tu adoración si das de una manera forzada. Esto trata con nuestro egoísmo, ¿se dan cuenta? No vamos a adorar a Dios de una manera presionada, forzada, y esto trata con nuestro orgullo. Y es que desde chicos crecemos ensimismados. Desde pequeños estamos acostumbrados a que nuestros padres nos atiendan, nos den.
vamos creciendo y pensamos que queremos que la vida nos dé muchas cosas. Y vamos creciendo y queremos para nosotros una carrera, unos estudios, un oficio, porque queremos para nosotros ¿qué? Dinero. Y si queremos dinero es para poder comprarnos lo que nosotros queremos. Y conforme vamos creciendo y pensamos en el matrimonio, pensamos en una esposa para ser felices, ¿quiénes? Nosotros, ¿cierto? Para lograr nuestros sueños, nuestros anhelos, formar nuestra familia. Quiero yo cumplir mis grandes anhelos. Y vamos creciendo y estamos ensimismados. Y cuando tenemos que dar, somos como el pequeño al que le dices, préstale tu juguete. ¿No? En algunas ocasiones, jugando con Santiago, ahora que estuvo por acá, él estaba con algún dulce o algo que le gustaba y le decía, ¿me das? Y en todo logré convencerlo, excepto en la pizza. No pude convencerlo de que me diera de su pizza, porque es algo que le encanta. Pensemos por un momento, no quiero dar, quiero que me den, claro. Pero piénsalo en términos de matrimonio. Vamos a casarnos. Ah, sí, por fin, después de tantos años me pides, bueno, vamos a casarnos, muy bien. Pero mira, vamos a mantenernos de puro amor. ¿Qué te va a decir? No, aquí se necesita que des, ¿cierto? Pero voy a dar, pero no lo voy a hacer de corazón. Pues no sé cómo le vas a hacer, pero lo quieras o no lo quieras, aquí debes dar. Vean por favor lo que significa la ofrenda. Es un examen del amor a Dios. Dios no solamente está mirando nuestras monedas y billetes, está mirando nuestro corazón, porque Él quiere un amor que quiere dar. Cuando ofrendas a Dios, no pone la vista en el sobre, sino sobre tu corazón. Dice un comentarista, y es que el amor propio contiende con tanto poder contra el amor de Cristo, que es necesario estimular las mentes y recordar que todo para Dios debe ser con amor. ¿Cuán fácil es caer en una ofrenda mecánica? Ah, ya viene la ofrenda. Bueno, a ver, por aquí, algo, ahí, pues un sobre. Ya. Lo que sigue. No, mis hermanos, dar con voluntad dispuesta es entregar dinero de corazón. Es darse a sí mismo. Vean por favor el ejemplo del Señor en Juan 10. Juan 10, versículo 17. Cuando dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él vino con bendiciones, con sanidades. Él vino con consuelo para unos, con luz espiritual para otros, con liberación para otros. Él vino con salvación para todos. Y lo hizo con amor. Y Él vino para darse a sí mismo. En Efesios capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo hablando de esto dijo, y andad en amor, así como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y vean lo que dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que cuando Dios estaba mirando la muerte de su hijo, Él no estaba viendo, a ver, ¿dónde están los clavos? Ah, muy bien, ese es el lugar adecuado. ¿Dónde está la corona? Muy bien, está en la inclinación adecuada. A ver, ¿dónde están los clavos en los pies? Muy bien, no. Él estaba viendo cuánto amor tiene mi hijo por su iglesia. Cuánto amor tiene mi hijo por su prometida. Cuánto amor tiene por mí.
¿Notaron cómo en Juan 10 dice el Señor, por eso el Padre me ama? Porque yo pongo mi vida. Y de una manera recíproca, Dios, mirándolo en la cruz, dijo, ¿cuánto ama a mi Hijo? Por eso le amo. No en Juan 17 el Señor oró porque seamos uno con ellos y estemos unidos en el amor que hay entre ellos. Hoy comenzamos a hacer eso aquí en nuestra vida cristiana. ¿Te das cuenta de lo que es la ofrenda? Voluntariamente, es el corazón que quiere, anhela, desea. No es algo que evitas, no es algo que te ofende. ¿O sí? Cierta ocasión, hace muchos años, ya saben, en un planeta muy lejano, tuve una reunión con un hermano y nos reunimos durante la semana a platicar un momento. Ahí recuerdo muy bien de hecho, fui a su oficina y estábamos platicando, y en ese tiempo había comenzado también una serie de predicaciones acerca de la ofrenda. Y platicando de varios asuntos, ya al final de la reunión me dijo, oye, quiero decirte algo. Oye, es que eso de pedir dinero como que a mí la verdad no. Comenzamos a hablar acerca de la ofrenda y todo esto, y me decía, sí, pero es que eso sí está difícil. Se acaba de ir mucha gente de la iglesia. Mejor predica otra cosa. No es algo que se anhele escuchar. No, con mi cartera no. Con mis hijos, no, con mis hijos tampoco. Pero no, con mi cartera no te metas. Con lo que quieras, menos con mi cartera. ¿Te das cuenta que la ofrenda es incómoda para ti? ¿La evitas? ¿Te ofende? O tal vez si simplemente dices, no quiero pensar en eso hasta mañana que llegue el mero momento de la ofrenda. No tener la voluntad dispuesta no te exime de dar. He escuchado a algunos que llegan a decir, bueno, como no me gusta dar, pues ¿para qué lo hago hipócritamente? Eso es añadir pecado a otro pecado. No tener la voluntad dispuesta no nos exime de dar, nos llama a arrepentirnos, nos llama a reconocer nuestro materialismo, nuestra falta de generosidad o de disposición. No añadamos un pecado a otro pecado. En segundo lugar, segunda actitud, no solamente disposición, voluntad dispuesta. Segunda, ¿están listos? Generosidad. Generosidad. Dios bendijo grandemente a Pablo en Grecia. Hermanos, se registran predicaciones en al menos 16 ciudades, y en la mayoría de esas se levantó una iglesia cristiana. Lo que hizo Pablo fue establecer una comunicación entre todas esas iglesias hermanas, diríamoslo así. ¿Para qué? Para edificar con el ejemplo de unas a otras. Se conocían los hermanos. Pablo no solamente fue un predicador en varias de ellas. Pedro estuvo predicando en Corinto, estuvo predicando en Éfeso. Tito fue uno de los pastores que estuvo en las iglesias de Creta, estuvo en las iglesias de Macedonia, estuvo acá en Corinto, estuvo en Jerusalén. Ya habían entregado ofrendas para Jerusalén, y ahora Pablo las usa como ejemplo para Corinto. ¿Qué hicieron? Regresen por favor al capítulo 8. Vean en el capítulo 8, vean estos dos versículos. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los cristianos de Macedonia, región norte de Grecia, ofrendaron para los cristianos de Jerusalén. Corinto estaba en el sur, en la zona de Acaya. Los cristianos macedonios dieron generosamente, pero lo hicieron en condiciones muy difíciles. En esa región de Macedonia estaba la iglesia de Filipos, Tesalónica, Listra, Derbe y varias más.
Había pocos cristianos ricos. Uno de ellos lo puedes recordar o la puedes recordar en Hechos 16. Lidia, la vendedora de tela púrpura. Pero la mayoría eran pobres. Acompáñenme por favor a Hechos 16 para que veamos una de las frases que menciona Pablo aquí. Hechos 16, 19. Cuando dice la palabra que Pablo estaba predicando ahí en esa zona de Filipos. Pablo y Silas. Y cuando se encontraron, ahí en el versículo 16, una muchacha con un espíritu de adivinación. Pablo la confronta, expulsa al demonio y los que controlaban a esta muchacha se enojan. Versículo 19, viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Tú recuerdas este evento? Son llevados a la cárcel. Pablo y Silas cantaban himnos, apareció un ángel del Señor, abrió la cárcel. Fue una manifestación poderosa de nuestro Dios. Pero mientras tanto aquí, los cristianos estaban siendo perseguidos. Años después, Pablo escribe una carta a los filipenses, si me acompañas a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Y en esa carta a los filipenses, Pablo les alienta porque aquellos cristianos que dejó de Hechos 16 ya estaban siendo muy perseguidos y atacados. Filipenses 1:27 solamente les dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y escuchen lo que les dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Los cristianos en Filipos, ahí en Macedonia, estaban combatiendo, luchando en un conflicto continuo. Esta palabra incluye la idea de sufrimiento, de sacrificio, frente a judíos opositores del cristianismo, frente a un imperio romano. Notaron cómo en Hechos 16, aquellos que los acusaron les dijeron, nosotros somos romanos. Y estos hombres vienen con ideas contrarias. El imperio romano promovía el culto al dios César. Así que estos cristianos en Filipos eran eslabones de una larga lista de creyentes que en la Biblia sufrieron y padecieron por su fe. Abel tuvo su Caín, José tuvo su Potifar, Moisés tuvo su Faraón, David tuvo su Saúl, Salomón tuvo su Jeroboam, Isaías tuvo su Acaz, Elías tuvo su Jezabel, Mardoqueo tuvo su Amán, Israel tuvo su Hitler. Y el mismo Señor y los apóstoles, y nosotros también, hermanos, hemos sido llamados a padecer por la fe en Cristo. A partir del año 250 después de Cristo, el emperador Decio inició una tremenda persecución contra la iglesia cristiana. Declaró ilegal el cristianismo. A partir de ese momento comenzó una persecución para matar a todo aquel que predicara y que profesara el nombre de Cristo. Fue Tertuliano, el padre de la iglesia en el siglo II, inicios del siglo III, que puso como en una gran piedra esta frase: la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Así que cuando tienes al gobierno, cuando tienes a la sociedad contra ti, vas a padecer. Este es el punto. Cuando tienes a un gobierno pagano
persiguiendo el cristianismo, cuando tienes a tus vecinos, cuando tienes a toda la gente afuera contra ti, vas a padecer. Y les quitaron sus trabajos, y los corrieron de sus trabajos, y les quitaron sus casas, y les cortaron el servicio. No la luz, porque no había luz eléctrica como nosotros. Ahora, en condiciones así es fácil decir, ayúdenme a mí, ayúdenme a mí. Pero los macedonios, ¿qué hicieron? Lo contrario. Pese a sus pruebas, respondieron dando con generosidad. Vean en el capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5, cuando dice ahí, por tanto, dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Mis hermanos, segunda actitud que adora a Dios en la ofrenda, ¿cuál es? Generosidad. Generosidad. No es que los corintios no padecieran, si era una ciudad próspera, pero ellos tenían al mismo Señor que los macedonios, y si los macedonios, siendo pobres, perseguidos, sufriendo tanto, podían dar generosamente en su pobreza, ¿cuánto más los corintios, que tenían posibilidades, podían ser generosos, hermanos? Y nosotros, mayormente, porque vivimos en condiciones mucho más favorables que todos ellos, mucho más favorables. La palabra generosidad, eulogía, significa hablar bien. Tiene el sentido de ser de bendición. Es la actitud de una persona generosa, es una actitud de querer ser de bendición, lo más que se pueda, dar la mayor bendición posible. Como las mamás con los hijos, cuando les sirven de comer, cómete un poco más, te doy más, no, ya estoy bien con esto, te caliento más tortillas. Mira, nada más pesa 120 kilos, te ves desnutrido, cómete un poco más. Es esa actitud de dar y de pensar, ¿cómo puedo ser de más bendición? Que lo que estoy dando abarque lo más posible. Mis hermanos, es difícil ser generosos. Es difícil ser generosos, yo lo sé. Ya dijo aquel gran comentarista Francisco de Scorza que los meseros prefieren 5 mesas de 1,000 que una de 5,000. Porque las 5 mesas de 1,000 van a dar muy probablemente el 10% de propina, pero difícilmente la mesa de 5,000. Fin de la cita. La lógica humana dice que el que da es el que tiene. Y el que no tiene, pues no puede dar. ¿Cómo va a dar si no tiene? En Dios se invierte la lógica. Porque escuchen, la pobreza no es impedimento para dar. Es la condición, mucha atención, para comprender la necesidad de otros. Cuando Dios te coloca en un periodo de escasez, no es para que nos ensimismemos más, sino para que podamos experimentar en carne propia lo que otros padecen. Dios te coloca en pruebas donde puedes entender la vida de otros. Ahora entiendo lo que significa no andar en coche, sino en transporte. Ya me había desacostumbrado, ¿no? Ya había perdido la idea de lo que significa. A veces sucede así. Ahora entiendo lo difícil que es para una persona discapacitada andar en muletas y no tener cómo subir a la banqueta. No lo había pensado hasta que yo me esguincé el tobillo. Dios nos coloca en estas pruebas para sensibilizarnos a lo que otros están viviendo. Así, el tiempo de la prueba es tiempo de bendición, porque es tiempo de dar. Vean en 2 Corintios 1, el mismo apóstol Pablo da testimonio de esta verdad cuando dice, 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando hay escasez, ¿qué hacemos? Escatimamos todo, ¿cierto? Apaga la luz, ciérrale al agua, córtale al cable, bájale los gastos. Eso es sabio, y es sabio revisar. Pero pensemos, la idea general es, no, pues ahora sí ni ofrendar. Porque ahora sí, para lo básico. Es una manera equivocada de pensar. Es que no doy porque no tengo. No, no tienes porque no das. Pensemos, aún en la escasez, cómo dar generosamente. En Isaías 58:5, el profeta habló de parte de Dios y dijo: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y dice en el 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es difícil ser generoso. Más porque estamos en una época donde hay dinero, pero hay poco dinero. ¿Estamos de acuerdo? Hay poco dinero. No alcanza para todo lo que queremos. Todas las cosas que necesitamos. Hay una larga lista de cosas. Y ya pronto, súmenle ahí abajo el iPhone 15, además. Es complicado, ¿cierto? ¿Cómo voy a dar? Llega de repente un extra. Por fin, todo lo que he querido, todo lo que he deseado. Ahora sí, es difícil ser generoso, es difícil pensar en las necesidades de otros, pero ahí es donde Dios prueba nuestros corazones. Su poder, escuchen, se perfecciona en nuestra debilidad. En 2 Corintios 9, regresando en los versículos 10 al 13, Pablo motiva a los corintios a ser generosos. Vean, este es el corazón del pasaje, del capítulo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Se dan cuenta? El que actúa con generosidad, déjenme explicarlo aquí, se convierte en un canal de bendición. Dios desde el cielo provee a todos sus hijos, pero cuando nota que alguien actúa con generosidad, dice: aquí tengo un canal de bendición para mi obra. Y ahí, a través de ese canal, envía abundantes bendiciones. Nosotros lidiamos continuamente, la arquitecta lo sabe, lidiamos continuamente con los sistemas de drenaje y de abastecimiento de agua. En algunas ocasiones no sale el agua que debiera salir, en otras ocasiones no fluye el drenaje. Tenemos que meter entonces ahí algunas líneas, algunas sondas que lleguen a este lugar, y empiezas a meter ahí la guía y de repente topa con algo. Ahí está el problema. Un tramo de tubo no deja pasar el agua o el drenaje. Algún tramo de tubo está actuando como un tapón. En lugar de ser parte de una tubería donde fluya, hay un tapón ahí. ¿Qué hay que hacerlo? Eso cualquiera lo sabe. ¿Qué hay que hacerlo? Cambiarlo. Hay que quitarlo de ahí. Hay que abrir, quitar, cortar y poner otro tubo que funcione. Mis hermanos, cuando Dios
bendice a todos sus hijos, que lo hace. Somos como ductos, somos como tramos de tubo que venimos o estamos conectados a una gran presa de bendición. La bendición del Señor. Y el Señor envía abundantes bendiciones. Y nosotros como ductos venimos de esa presa y nuestra tarea es recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Cualquier experto sabe si un tramo está tapado, ese tubo debe reemplazarse por uno que permita el paso. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que el Señor nos da? ¿Lo recibimos y lo damos o no lo quedamos? ¿Lo guardamos? ¿Lo atesoramos? ¿Cómo es que los macedonios eran tan generosos? Capítulo 8, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Respuesta: veían las necesidades como una gracia de Dios, como una oportunidad de ser liberales, veían la oportunidad de ser como Cristo. En alguna ocasión alguien me hizo una pregunta y me dijo: si hay una necesidad, que me encuentro a alguien que está en la calle o un familiar, algo que de repente tiene esta necesidad, yo no sabía, ¿puedo yo tomar de mi ofrenda y decir, bueno, no voy a darlo de ofrenda, pero se lo voy a dar a la persona que lo necesita? Entonces yo le decía, ¿y por qué de la ofrenda? ¿Por qué no mejor de la diversión o de entretenimiento o del cable o de la luz o del agua? ¿Por qué de la ofrenda? ¿Se dan cuenta del pensamiento que regularmente tenemos? Porque muchas veces la ofrenda es vista simplemente como dinero que se tiene que dar, en lugar de verlo como una oportunidad. Sí, ofrendo a la iglesia, me encuentro con otra necesidad, gracias a Dios tengo esta oportunidad. Señor, ¿hay alguna posibilidad de que yo pueda ayudar? De la otra manera le estamos diciendo a Dios, bueno, mira, tú me estás poniendo esto y yo lo único que puedo agarrar es de tu ofrenda, ¿eh? Así que pues si tú lo pusiste, pues voy a tener que agarrar de ahí, porque ni modo que le quite al cable. No puedo quitarle a mi coca de cada día, no. Los macedonios veían cada oportunidad como una bendición. Esto es algo muy complicado para nosotros. Una necesidad, verla como una bendición, sí, porque es el momento en donde uno puede, viendo con sabiduría cómo hacer, apoyar a alguien más y así agradar a Dios. Y entonces Dios desde el cielo dice, este hijo, esta hija, es un buen canal de bendición. Tal vez a través de ahí puedo enviar bendición y bendición hasta que sobreabunde. Y ahí sí se abren las ventanas de los cielos y mando bendición, porque a través de ese hijo y de esa hija se va a ocupar esos recursos en mi reino. Mis hermanos, termino diciendo, este es un área donde Dios está probando nuestro corazón. Dios no necesita nada de ti ni de mí. Y podría decirlo de esta manera. No es que Dios a través de su palabra nos está pidiendo dinero. No, Dios nos está dando la oportunidad. Como aquel que llega y te dice, tengo un gran negocio para ti. Te voy a dar la oportunidad de que inviertas. Y este gran negocio se llama el reino de Dios, el reino de Cristo. ¿Qué te parece? Es un reino eterno, es un reino perfecto, es un reino que no falla. Las inversiones ahí se llaman tesoros en el cielo. Las inversiones ahí redundan para vida eterna. Trascienden hasta la eternidad. Las inversiones ahí traen gozo, paz, felicidad, bienaventuranza. Las inversiones ahí son para gloria de Dios. ¿Le entras? ¿Qué dices? Los corintios eran ricos materialmente, muchos de ellos. Pablo les enseña que debían dar con generosidad. ¿Qué es generosidad? ¿Cómo
determinar con generosidad cuánto dar. Lo veremos la siguiente semana a través de estas dos actitudes. Mientras tanto, podemos concluir que la voluntad dispuesta y la generosidad son actitudes que Dios nos pide, puesto que Él, con actitud dispuesta y generosidad, te dio a su Hijo, a su único Hijo, para morir en la cruz por tus pecados, para darte vida espiritual y ser riqueza espiritual para ti. Ahora, ¿cómo tú vas a responder a Él? Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, gracias por tu palabra y porque a través de